Estamos trabajando la serie Las disciplinas de un hombre piadoso. Las disciplinas de un hombre piadoso. Y hoy quiero compartir el tema número 4, titulado La disciplina de la paternidad. ¿Cuántos aquí son padres? Amén. Levanten las manos. Amén. Bueno, muy bien. Y los que no son, pues pueden escuchar, porque de pronto Dios en su gracia les conceda ser padres. Escuchen esto con atención. Hasta quise buscar a los dioses para enorgullecerte, para complacerte. Una palabra de aliento, un abrazo donde me acercaras a ti y me apretaras. Hubiera sido como el sol en mi corazón por la eternidad. ¿Qué tengo que me odias tanto? Siempre quise cumplir tus expectativas, César, Padre. ¿Le suenan familiares esas palabras? ¿Alguien las recuerda? Estas fueron las palabras, las últimas palabras de Cómodo hacia su padre Marco Aurelio, emperador romano, en la película Gladiador. ¿Todos se vieron la película Gladiador? Bueno, de ahí salieron esas palabras. Marco Aurelio, al ver esas expresiones tan fuertes y sentidas de su hijo Cómodo, le contestó de la siguiente manera: Cómodo, tus errores como hijo son mi fracaso como padre. Se acerca, lo abraza, Cómodo lo acerca a su pecho y lo asfixia. Y le quita la vida a su propio padre. Amados, ser padre es una tarea que requiere de muchísima sabiduría y determinación. Los hijos necesitan un papá. Los hijos necesitan un padre. Y definitivamente ellos necesitan tanto amor como disciplina. ¿Qué necesitan los hijos? Amor y disciplina. Amor y disciplina. La pregunta es: ¿cómo darles a nuestros hijos en justas medidas estos dos componentes? Amor y disciplina. ¿Cómo dárselos? Esa es una muy buena pregunta. Pues porque a nadie le enseñan a ser padre. Pues uno tiene su primer hijo y ahí va aprendiendo. Como dice el adagio popular, echando a perder, se aprende. Entonces cometemos muchos errores y vamos con el segundo y todavía como que no hemos aprendido, ¿cierto? Y fallamos en la labor de la educación, la crianza, el cuidado de nuestros hijos. El apóstol Pablo dio esta directriz a los padres y yo quiero que prestemos muchísima atención, pues para que aprendamos desde la palabra de Dios. ¿Cómo es el tema de hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? La disciplina de la paternidad. Porque para ser un buen papá, tengo que ser disciplinado. Y si no soy disciplinado, o más bien autodisciplinado, no voy a ser un buen papá. Miren la directriz que dio el apóstol Pablo, Efesios 6:4. Efesios 6:4 dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Qué nos dice este mandamiento de la palabra de Dios? Bueno, este mandamiento tiene dos aspectos. Uno que es negativo y otro que es positivo. Es decir, el mandamiento nos dice lo que no
debemos hacer. Y al mismo tiempo nos dice lo que sí debemos. Lo repito. Y ustedes, padres, ¿qué es lo que no debemos hacer? No hagan enojar a sus hijos. Ahora, ¿qué es lo que sí debemos hacer? Sino, críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Si los papás, los varones, abrazáramos este versículo y lo encarnáramos, seríamos buenos padres. Y haríamos una muy buena tarea, al menos desde lo que nos corresponde a nosotros, porque nuestros hijos siguen creciendo y ellos también tienen capacidad para decidir. Pero al menos desde lo que nos corresponde a nosotros. Entonces, quiero compartir este tema dividiéndolo en estas dos áreas. Lo que no debemos hacer. Estimados hombres, como papás, ¿qué es lo que no debemos hacer? Hacer enojar a nuestros hijos. Les pregunto, ¿qué es lo que hace enojar a nuestros hijos con respecto a nosotros como papás? O sea, con respecto a nuestros comportamientos, conductas, palabras. ¿Qué es lo que hace enojar a nuestros hijos? El maltrato, dice acá Iván. Que lo mandemos a la plaza. Bueno, Cristian aquí, que lo mandemos a hacer cosas. Bueno, eso es discutible. Cuando nuestros hijos se enojan porque los mandamos a hacer cosas, generalmente eso ya es indicador que no hemos hecho una buena tarea. Ya eso es indicador que nos hemos equivocado, que desde muy pequeños no lo formamos y por eso ahora ese tipo de reacciones. Claro, también puede ser por la rebelión propia del corazón, pero hoy yo estoy hablando más hacia la responsabilidad de los papás. Quiero que revisemos 3 pecados por parte nuestra como papás que levantan ese rechazo en nuestros hijos, levanta enojo en el corazón de nuestros hijos. Y quiero mencionarlos para que nos revisemos y si los tenemos, entonces ¿qué hacer? Erradicarlos. Y para erradicarlos necesitamos arrepentirnos delante de Dios y también pues con nuestros hijos. El primer pecado que hace enojar a un hijo por parte del papá, la negación. Apúntelo ahí, la negación. Hay padres que parecieran disfrutar decirles a sus hijos no en todo. Para todo es no. Continuamente dicen no. Y es obvio que a los hijos hay que decirles no. A los hijos hay que decirles no. ¿Cierto? Porque aquí hay hijos que se están, mejor dicho, metiendo con esta enseñanza y dice, bien, pastor, me agrada, ¿cierto? La pregunta es, ¿hay que decirles no siempre? O sea, ¿siempre no? ¿Acaso podemos decirles sí? ¿En qué momentos hay que decir no? ¿Y en cuáles hay que decir sí? Pues para saberlo requerimos de sabiduría. Y la sabiduría la hallamos en la palabra de Dios. Así que un padre que tenga contacto con las Sagradas Escrituras, las Sagradas Escrituras le van a ayudar a discernir cuándo decir no. Yo recuerdo que en una ocasión Santiago me dijo que se iban a reunir como unos 5 muchachos, adolescentes. Por ahí 14 años tendría Santiago, creería yo. Y se iban a reunir en Callejuelas, en el apartamento de Sandra Yales. Ahí iban a compartir y que iban a estar en un tiempo en piscina. No recuerdo cuáles varones estaban. Sé que estaba Santiago, no sé si había otro. Y estarían chicas, más o menos de esas edades. Y yo le dije, no va a ir. Ay, pero papá, no. Hasta creo que Sandra me llamó
a insistirme para que lo dejara ir. Y le dije, no, Sandra, no lo voy a dejar ir. ¿Por qué yo no dejé ir a mi hijo de 14 años a esa actividad de muchachos? Los muchachos pues son de la iglesia, las chicas son de la iglesia. ¿Por qué yo no lo dejé ir? Porque yo sé las tentaciones de un muchacho de 14 años que va a estar en una piscina con chicas y que de pronto podría sentir el deseo o el impulso de tocarlas. ¿Ustedes por qué me miran así? ¿Es que ustedes no tienen hijos? ¿O es que ustedes no fueron jóvenes? Por esa razón le dije no. En algunas otras ocasiones le he dicho sí. Han sido más pocas, por supuesto, en las que he dicho sí. Pero amados, para decir no y para decir sí, se requiere de sabiduría. Los 10 mandamientos nos muestran que no todo puede ser no. A propósito, ¿cuántos mandamientos de la santa ley de Dios dicen no? Oiga, qué silencio. 8 mandamientos de la santísima ley de Dios dicen no. Y 2 son un enunciado que no inicia con la palabra no. O sea que desde la Biblia vemos que Dios pone restricciones y Dios nos niega ciertas cosas, pero no todo puede ser no. Así que el no, aunque es legítimo, nosotros debemos ser cuidadosos de no abusar, ¿cierto? Creo que hay padres abusivos que a todo dicen no. Dios nos da cierta libertad. En la Biblia encontramos unos sí de parte de Dios hacia nosotros, donde podemos tener libertad, ¿cierto? La Biblia no nos prohíbe y en eso nosotros debemos aprender del Señor. El segundo aspecto de la negación, les estoy hablando de la negación de decir no a todo momento, pero hay otro aspecto de la negación en el cual nosotros debemos cuidarnos para no hacer enojar a nuestros hijos, y es esa negación de la crítica. Estar criticando a nuestros hijos, estar negándoles a nuestros hijos el elogio y el reconocimiento. Pregunto, ¿nuestros hijos merecen elogios y reconocimientos de parte nuestra? Claro, pero hay padres tan negados, hay padres tan perfeccionistas que nunca tienen una palabra positiva de aliento o de fortaleza para sus hijos. Por ejemplo, el niño tiene la capacidad de dibujar muy bien y se acerca, ¿no? Y le dice, papi o papá, mire el dibujo que hice. El papá lo mira, dice, sí, quedó bien, pero mire que aquí le faltó esto. Mire que aquí no coloreó bien. Amados, eso destruye la estima de cualquier hijo. Destruye la estima de cualquier hijo. Por ahí llegó alguien, José. Tristemente hay padres que en lugar de elogiar terminan resaltando lo que ellos consideran negativo y no elogian, y al hacerlo pues obviamente acaban con sueños en sus hijos, con anhelos, y quizás frustran talentos en las vidas de sus hijos. Amado, ¿cómo usted trata a sus hijos? En una ocasión, también con Santiago, recuerdo que se acerca con un celular, estaba muy pequeño, tendría que ser mi propio celular quizás, y me dice, papá, ¿quiere que le muestre cuál es el mejor baterista del mundo? Y de verdad, surgió de mi corazón responderle inmediatamente. Le dije, no me lo muestre, lo tengo frente a mí.
porque lo considero muy bueno y es mi hijo. Y él se sonrió, me dijo, no, pero papá, no, en serio. Y yo le volví a repetir, finalmente le miré, pero yo quería afirmarlo, yo quería animarlo, yo quería motivarlo. Escuche esto, el padre que niega las capacidades y virtudes de sus hijos, los hiere profundamente, profundamente. Entonces, ¿qué es lo que no debemos hacer en la paternidad? ¿Cuál es ese pecado que lastima, que hiere profundamente a nuestros hijos? El pecado de la negación. Y por supuesto, eso causa enojo en el corazón de los hijos. Segundo pecado, el pecado de la incoherencia. Incoherencia. Romanos 2:22 dice, ¿tú qué dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? ¿Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos? ¿Cómo ven esa declaración de Pablo? Amados, si nuestros hijos ven que nosotros hacemos algunas cosas y les pedimos hacer lo contrario a ellos, eso los llena de muchísimo enojo. Romanos 2:2. Por ejemplo, cuando les decimos a los hijos que oren, ore hijo, hija, póngase a orar. Pero los hijos no nos ven orar a nosotros. Cuando les decimos a ellos que usted tiene que aprender a respetar a sus profesores, ¿sí? Nos llaman, nos dicen, hey, su hijo se está comportando mal, es esto, es lo otro, allá con los profes. Entonces les decimos, usted tiene que aprender a respetar a sus profesores. Pero ellos ven que somos irrespetuosos con los policías o con los pastores. Cuando les decimos a nuestros hijos que no pierdan el tiempo viendo series, viendo televisión, viendo películas, pero nosotros perdemos el tiempo viendo noticias. ¿Eso se llama qué? Incoherencia. Y escúcheme, la incoherencia lo único que inspira es a la rebelión. A lo único que inspira. La incoherencia está asociada a otro pecado, o le llamamos por otro nombre. Hipocresía. Muy bien. Hipocresía. Y por eso es tan fastidiosa y tan molesta en el corazón de los hijos. Y aquí, amados, nosotros tenemos que aceptar algo. Yo le invito a que usted lo acepte. Y yo también ya hice mi introspección. En mayor o menor medida, nosotros tenemos algo de incoherencia. En mayor o menor medida. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si la incoherencia hace parte de nosotros al tener una naturaleza pecaminosa? ¿Qué hacer? Pues reconocérselo a Dios y pedirle perdón. Señor, perdóname porque yo he sido incoherente al decirle esto y esto y esto a mis hijos, pero yo hago otras cosas similares, no exactamente las mismas, pero similares. Pedirle perdón a Dios, pero pedirle perdón también ¿a quién? A nuestros hijos. ¿Ya lo hizo? ¿Ya lo hizo? Qué bonito que lo pudiéramos hacer. Y creo que eso ayudaría en algo a sanar el corazón de nuestros hijos. La coherencia, amados, por otro lado, es una poderosa fuerza que tenemos los papás para influenciar las vidas de nuestros hijos. Cuando un papá es coherente, ese hijo se sentirá inspirado a seguirlo, a imitarlo. Pero si ve lo opuesto, ¿a qué se va a sentir inspirado el hijo? A rebelarse. Muy bien. Va a salir de su corazón rebelión. La pregunta es, ¿qué prefiere usted?
¿Qué respuesta quiere usted en sus hijos? ¿Usted quiere admiración y seguimiento de sus hijos o quiere rechazo y rebelión por parte de sus hijos? Hemos revisado 2 pecados que no debemos hacer a fin de no hacer enojar el corazón del hijo o a los hijos. Primer pecado, negación. Segundo pecado, tercer pecado, dureza. Y yo crío a mis hijos duro porque a mí me dieron duro, dicen algunos papás, neciamente. Miren lo que dice este pasaje que a mí me parece demasiado duro y a la vez doloroso. Primer libro de Samuel 20:30. Al oír esto, Saúl se enfureció con Jonatán. Hijo de mala madre, exclamó. ¿Crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí para vergüenza tuya y de tu desgraciada madre? ¿Cómo Saúl pudo tratar tan mal, tan duro y tan bajo a su propio hijo? ¿Cómo fue capaz de herir tan profundamente a Jonatán? ¿Cómo? Bueno, tristemente, y padre, es así. Hasta en las iglesias cristianas. Así algunos padres son. Vean, en cierta ocasión visitamos a un papá que venía a nuestra iglesia. En la visita, la esposa aprovecha para decirnos delante del esposo que él trataba a sus propios hijos varones, si mal no estoy, tenía 3, los trataba con la palabra castiza para homosexual. Ese papá era cristiano de años, había ido a otras iglesias, pero llegó a Comunidad Vida con Propósito. Ya no está ese hombre, ya no está en nuestra iglesia. Yo lo visité, de hecho no está después de esa visita que yo le hice. Yo lo visité, hablé con él, la esposa aprovecha y me comenta eso. Yo ya lo sabía, pero ella me lo comentó delante de él ahí en esa visita. Entonces yo aproveché para amonestarlo, para llamarle la atención. ¿Sabe qué me dijo ese papá? Ese papá me dijo así: pastor, lo que pasa es que yo vengo de un pueblito donde a esa palabra no le vemos ningún problema. ¿Qué excusa tan floja? Me pareció muy ridículo que este papá tratara de homosexuales a sus propios hijos. ¿Sabe qué estaba haciendo ese papá? Destruyendo la hombría de sus hijos varones. Estimado papá que me está escuchando, contéstese esto: ¿es usted duro con sus hijos? ¿No los insulta, pero le gusta hacerlos sentir mal? ¿Tiene muy pocos elogios para ellos? ¿Siempre les habla desde la orden y la obligación? ¿Sienten ellos que usted en verdad los ama? Si nuestro lenguaje y actitudes hacia nuestros hijos son duras y toscas, ellos interpretarán que no los amamos. Si lo único que escuchan mis hijos es dureza y más dureza y más dureza, ¿qué van a interpretar ellos? Yo a mi papá no le importo. Mi papá no me ama. Mi papá no siente nada por mí. Yo soy una carga para mi papá. Y quizás en la medida que yo he venido hablando, algunos de ustedes recordarán cómo fueron sus padres. La pregunta es, ¿va a repetir el patrón? ¿El patrón destructivo, el patrón nocivo? Escúchenme, estimados padres, yo creo que podemos romper patrones. En Cristo y por la verdad de la palabra de Dios, yo puedo ser un papá diferente. Yo no soy un papá perfecto, por supuesto, estoy lejos de serlo, y aquí tengo a un testigo que es mi hijo Miguel Ángel.
Pero yo nunca recibí la caricia de un papá. Nunca, jamás. Yo no tuve papá. Las pocas veces que lo tuve cara a cara, vi en sus ojos desprecio hacia mí. Las muy pocas veces, 3 o 4 veces que lo tuve así enfrente. Así que, ¿a mí quién me enseñó a ser amoroso con mis hijos? Yo soy firme, ustedes me conocen, pero yo soy amoroso con mis hijos. No tengo problema con besarlos. No tengo problema con decirles, yo a ellos les digo o les escribo por WhatsApp, mi amorcito precioso. Y no tengo problema con eso. ¿De dónde lo aprendí? Lo aprendí de mi Papá Celestial, de mi Padre Dios, que me ha amado, me ha afirmado y me ha cuidado. Entonces, estimados padres, podemos cambiar. Podemos cambiar. Ya hemos revisado lo que no debemos hacer. ¿Qué es lo que no debemos hacer como padres? ¿Qué pecados no debemos cometer para no hacer enojar el corazón de nuestros hijos? ¿Cuál es? El pecado de la negación, el pecado de la incoherencia y el pecado de la dureza. Por supuesto que hay otros pecados, pero creería que estos son los más principales. Ahora vamos a ver lo que sí debemos hacer. Y según Pablo, en Efesios 6:4, ¿qué es lo que sí debemos hacer? Criarlos. ¿Qué es lo que debe hacer un papá? Criar a sus hijos. Criarlos. Si usted es papá, Dios le ha dado una orden. ¿Y esa orden cuál es? Criar a sus hijos. No que otros los críen, no, usted. No que la escuela dominical me críe a mis hijos, no, usted. Usted debe criar a sus hijos, no otra persona. Y aquí entonces vamos a ver las tres acciones o tres, ¿cómo podríamos llamarlo? Responsabilidades que un papá debe hacer a fin de criar y por lo tanto amar a sus hijos. La primera responsabilidad, la llamé así, presencia. La responsabilidad de la presencia. Un papá debe estar presente. Lastimosamente, los padres hoy día no están presentes. Mire lo que dice Proverbios 4, del 3 al 4. Cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, aquí lo tengo subrayado, y vivía con mi padre, cuando era el niño consentido de mi madre, mi padre me instruyó de esta manera: aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. ¿Sabe qué pensé yo de Salomón? Porque Salomón es el que lo escribe. ¡Qué afortunado fue este hijo! Porque este hijo vivía con su padre. Es más, ¡qué afortunado este hijo! Su papá era el que lo instruía. Su papá, dice ahí el texto. Hoy no se puede decir lo mismo de muchos padres y de muchos hijos, porque aunque hay padres que viven en sus casas, muy poco contacto tienen con sus hijos, pero muy poco. Eso es lo que se ha conocido, y así lo han llamado los psicólogos, la presencia ausente de los padres. Es decir, el papá está, pero es como si no estuviera. Hay papás así. Hay papás que salen temprano y llegan en la noche. ¿Y en la noche a qué llegan? A canalear. O, ¿cómo le llaman a esto de pasar y pasar y pasar por celular? ¿Cómo? ¿Estrolear? Estrolear. Con C, escrolear. Gracias. Sí, ahí. Algunos viendo fútbol, viendo goles, viendo, bueno, lo que les llama la atención, viendo carros, ¿cierto? Acá Gilbert dice, viendo cosas que no sirven. 2 preguntas quiero hacerles a ustedes. ¿Usted vive con sus hijos? Esta es la primera. ¿Usted vive con sus hijos? No le estoy preguntando si viven en la misma casa.
sino si vive con ellos, si participa en la vida de ellos y ellos en la suya. La segunda pregunta: ¿su presencia bendice la vida de sus hijos? ¿Su presencia bendice la vida de sus hijos? Vea, repito, yo crecí sin un padre. Yo crecí sin un padre. Pero una vez hice este análisis, yo agradecí a Dios no haber tenido papá. Le di gracias a Dios. Porque si yo hubiera vivido con mi papá, lo más probable es que yo fuera un borracho y un mujeriego. Su presencia habría dañado mi vida, mi existencia. Amado, ¿su presencia bendice la vida de sus hijos? Esa es una muy buena pregunta que usted debe responder. Decida ser un padre presente que bendice y forma la vida de sus hijos. Con el paso del tiempo, usted va a cosechar la siembra que haya hecho, sobre todo en los primeros años. Con el paso del tiempo, nada más duele que la ausencia de un padre. Dios creó un papá para que refleje el carácter del padre. Eso nos corresponde a nosotros. Como número 2, en lo que sí debemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que sí debemos hacer para bendecir a nuestros hijos? La responsabilidad de la presencia. Segunda responsabilidad, y que obviamente hace parte de la disciplina en la paternidad, la responsabilidad de la corrección. ¿Quién debe corregir a los hijos? El papá. Y en ausencia del papá, la mamá. Pero si el papá está presente, quien corrige es el papá. Pero es que tenemos la fea y mala costumbre de que estando presentes y los chinos hacen y deshacen, ¿y qué dice el papá? Mire cómo está comportando a la mujer, ¿no? Mira lo que hacen. Vea, la niña no hace caso, le dice Jorge a Yaneidi, ¿no? Vea, Abigail no hace caso, ¿no? ¿Sí? No, amado. No. Quien debe ejercer corrección, quien debe ejercer disciplina es el papá, el padre. En ausencia de él, obviamente la mamá. Proverbios 13:24. No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Podemos decir a la luz de este versículo que muchos papás odian a sus hijos porque no los reprenden, porque no los corrigen, son incapaces de disciplinar a sus hijos. Y recuerden, hijos que no se corrigen, hijos que sufrirán mayor dolor. Sí, porque los papás temen corregir a sus hijos creyendo que los están librando de ese dolor de la corrección. ¿Sabe qué ignoran esos papás? Que la vida los va a corregir. Y la vida, estoy hablando como fuerza impersonal, ¿sí? Las circunstancias de la vida como fuerzas impersonales, cuando corrigen, cuando castigan, lo hacen de la manera más dura y de la manera más dolorosa. Usted ama a sus hijos, corríjalos. Corrija a sus hijos. Los berrinches, la rebeldía, la pereza, la irresponsabilidad, la inmadurez y demás pecados requieren de la corrección de un papá amoroso. Hijo, ¿por qué haces eso? Hijo, esto, hija, lo otro. Y si fuese necesario, si el pecado, la falta fuera tan grave, si fuera necesario, entonces, unas nalgadas, ¿cierto? Pero no sea torpe, y disculpe, no sea bestia.
no golpee a sus hijos en el rostro. No se vaya con sus hijos a puño. No, eso no lo hace un papá amoroso. Eso lo hace un animal, una bestia, no un papá que está reflejando el amor, el cuidado, la protección y la corrección del Padre Celestial. Proverbios 20:30 dice: los golpes y las heridas curan la maldad, los azotes purgan lo más íntimo del ser. Proverbios 23:13 y 14 dice: no dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se morirá. Dale unos buenos azotes y así lo librarás del sepulcro. Algunas traducciones dicen: y así lo librarás del infierno. Del infierno. Por favor, estimado papá, no deje la corrección en los hombros de su esposa. Corrija usted a sus hijos. Que su esposa se sienta respaldada por usted. Pero hay papás que hacen alianza con el hijo, con la hija, para que la mala del paseo sea ella. No sea usted así de negligente. Ejerza corrección. Escuche esto. Lo que nosotros llamamos engendro del demonio, realmente son hijos de un papá flojo para disciplinar. ¡Uy! Ese es un engendro del demonio, ¿no? Esa persona por ahí. Esa persona por ahí tuvo un papá que fue flojo para disciplinarlo. Si nosotros disciplináramos con amor y sabiduría a nuestros hijos, menos engendros de demonios veríamos por ahí. Habrían menos. Y voy con la tercera responsabilidad de lo que sí debemos hacer. ¿Qué es lo que sí debemos hacer? ¿Qué responsabilidad tenemos? La responsabilidad de la presencia. Segunda responsabilidad, la de la corrección. Y la tercera, la de la instrucción. Deuteronomio 11, 18 al 19 dicen: grábense estas palabras en el corazón y en la mente, átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Enséñenselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Por favor, dígale al que tiene a su lado y de paso me lo despierta, dígale: el 18 va antes que el 19. ¿Y qué dice el 18? ¿Qué dice el 18? Grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas a sus manos como un signo. Llévenlas en su frente como una marca. Eso dice el 18. ¿Y qué dice el 19? Enséñenselas a sus hijos. Primero es el 18 y después el 19. Porque hay papás que quieren enseñar lo que no han grabado en su corazón. Quieren transmitir las palabras que no aman. Quieren que sus hijos respeten al Dios que ellos no respetan. ¡Qué incoherencia! La pregunta es: ¿en qué momento debemos enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios que nosotros ya amamos y que nosotros ya hemos atesorado en nuestro corazón? ¿En qué momentos? La respuesta es: cuando estemos en la casa, cuando vayamos por el camino, cuando nos acostemos y cuando nos levantemos. ¿Eso qué quiere decir? En todo tiempo. Y vea lo que dice el versículo 20 ahí mismo: escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. ¿Cuál es el propósito de Dios? Saturar a nuestros hijos con la palabra de Él. Saturar. La idea es hacer de la vida, dentro y fuera del hogar, un escenario donde les enseñamos y recordamos la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Cuándo un papá debe enseñarle la palabra de Dios a sus hijos? En todo tiempo, siempre. Padres que no instruyen a sus hijos, padres que no instruyen a sus hijos destruyen. Se lo repito:
Padres que no instruyen a sus hijos destruyen. Si usted va a fútbol con sus hijos, enséñeles la palabra de Dios. Si usted va a recogerlos al colegio, enséñeles la palabra de Dios. Si salen a hacer un paseíto familiar, allá en el paseíto familiar enséñeles la palabra de Dios. Cuando nosotros repetimos una y otra y otra y otra vez la palabra de Dios a nuestros hijos, algo de esa palabra quedará sembrada en su corazón. Arthur Pink, ¿alguien lo conoce? Es un gran teólogo, uno de los grandes defensores de la soberanía divina. Arthur Pink. Resulta que este joven, hijo de padres cristianos, se apartó de los caminos de Dios y se unió a la teosofía, que era el estudio del mundo espiritual, ocultismo en otras palabras. Y empezó a escalar en el ocultismo, empezó a crecer, daba ya charlas. Pero cada vez que Arthur Pink se encontraba con su papá le decía esto. Siempre su papá le decía: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Una y otra vez su papá le decía ese versículo en especial. Una tarde Arthur Pink no podía escribir la enseñanza que tenía que dar de espiritismo. No era capaz. Y lo único que le venía a su mente era: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amado, la instrucción puede ser la salvación de nuestros hijos. La instrucción, instruya a sus hijos, hábleles en todo tiempo y en todo momento la palabra de Dios. Recapitulemos qué es lo que sí debemos hacer con nuestros hijos, cuáles son nuestras responsabilidades. Le dije solamente 3. La primera, presencia. Segunda, ¿la qué? La corrección. Y la tercera, la instrucción. Amados, seamos disciplinados en no hacer lo que no debemos hacer y en sí hacer lo que debemos hacer. Cierro con esto. Dichosos los hijos que tengan como papá a un hombre de Dios. Oremos.